Este día, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará controversias constitucionales. En el caso, el expediente número 38, diagonal 2019, una controversia constitucional promovida por el municipio de Contla de Juan Cuamatzi en Tlaxcala. Un asunto importante en el ámbito constitucional y legal en el Estado mexicano, un asunto en el que se plantea importante el análisis de los conceptos de invalidez dentro de esta controversia constitucional y se plantea por parte de quien promueve la controversia una violación al orden constitucional y legal en el Estado mexicano, un asunto en el que se plantea la impugnación de un decreto publicado en el periódico oficial de la entidad federativa en diciembre del año 2018, un asunto que estableció reformas precisamente en el marco de la estructura de los municipios en la entidad federativa y específicamente a la integración de los ayuntamientos, de los cabildos, y en el punto específico de esta controversia se plantea precisamente la incorporación de los presidentes de comunidad en la entidad federativa Tlaxcala a los cabildos, con el punto fundamental de contar con voz y voto en el marco precisamente de lo que establece la constitución política de la entidad federativa, y esto a partir de una reforma que en su momento se estableció al artículo 90 de la propia constitución política del estado de Tlaxcala, que plantea la integración de los ayuntamientos en la entidad federativa y esta figura específica de los presidentes de comunidad que es incorporada precisamente a los cabildos con voz y voto, y que desde el punto de vista de quien promueve la controversia constitucional se plantea una violentación al orden constitucional, específicamente de lo que establece el artículo 115, fracción primera de la Constitución Política Federal, en la estructura que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la conformación de los ayuntamientos, y que la estructura que se reconoce en el orden constitucional y legal en la entidad federativa violenta precisamente esta disposición de la Constitución Política Federal y que no se permitiría precisamente la estructura de acuerdo a lo que establece el decreto que es impugnado. Los planteamientos del actor contra los artículos de la ley municipal se reducen o se pueden reducir a la siguiente cuestión. ¿Es constitucionalmente válido incorporar con derecho a voto al cabildo municipal a funcionarios distintos de los previstos en el artículo 115, fracción primera de la Constitución Federal, homologándolos además a regidores? Para abordar esta pregunta, el proyecto interpreta el contenido del citado artículo 115, fracción primera de la Constitución Federal, desde 4 perspectivas. No me voy a referir ampliamente a cada una de ellas, sino de manera muy breve. Primero, la interpretación gramatical. En primer lugar, en el proyecto se señala que como la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejerce por el ayuntamiento de manera exclusiva, dice la Constitución, integrar el ayuntamiento implica el derecho a votar en el cabildo. Si además el artículo 115 dispone explícitamente que un ayuntamiento estará integrado por una presidenta o presidente municipal, así como por el número de sindicaturas y regidurías que determine la ley, sin hacer referencia a alguna otra figura u órgano, entonces implícitamente también prohíbe que en las sesiones de cabildo municipal voten personas que sean homologadas a regidores y que no ostentan ninguno de estos 3 cargos. En una interpretación teleológica, el proyecto analiza todo el proceso de reforma del artículo 115, fracción primera, mediante la cual se establecieron los únicos 3 cargos que integran el gobierno del ayuntamiento, y de este proceso se desprende que la finalidad de esa reforma fue excluir completamente a otros poderes, a otros niveles de gobierno de las decisiones de
del gobierno municipal. El proyecto destaca que en la exposición de motivos que dio lugar a la reforma de 99 se propuso explicitar la potestad de nombrar a todos los funcionarios titulares que no fueran los miembros del cabildo del gobierno del ayuntamiento y que esto correspondería exclusivamente al municipio. En todas estas razones, el proyecto considera sustancialmente fundado el planteamiento del municipio actor y propone declarar la invalidez de los artículos 4, definición novena, y 120, fracción primera de la Ley Municipal de Tlaxcala. Recuerdo a este tribunal pleno el artículo 4, en la definición de lo que es un representante de comunidad, agregó que formará parte del cabildo, se homologarán a regidores, y el 120, fracción primera, les otorga, además de voz, voto en las sesiones del cabildo. Gracias, ministro presidente. Eso sería por la parte del decreto 149. Gracias, señor ministro. ¿Algún comentario? Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo estoy a favor con el sentido del proyecto. Me apartaría de algunas consideraciones, sobre todo las relativas al análisis de la fracción segunda del artículo 115. Para mí es suficiente para decretar la invalidez la violación que sostiene el proyecto respecto a la fracción primera de este artículo 115.